Hola, les damos la bienvenida a Conversaciones UDA, esta estrategia de la Dirección de Comunicaciones en las que le ofrecemos a todos ustedes unas miradas a propósito de diversos temas que nos permiten ampliar la reflexión. En este caso hoy nos acompaña el escritor colombiano Mario Mendoza. Mario, qué bueno tenerlo por acá, bienvenido. ¿Cómo Muchas gracias por la invitación, te agradezco mucho. Bueno, quisiera empezar por este espacio que hoy nos convoca, la Universidad de Antioquia. Aquí hay miles de jóvenes con sueños por cumplir, queriendo ofrecer bienestar a sus familias, también formarse un criterio particular frente a lo que sucede en la sociedad y ser generosos también en esas entregas. Usted fue profesor, así que ¿qué tipo de reflexiones le trae habitar un espacio con tanta historia? Me honra mucho, es una universidad de larga trayectoria, mítica para la sociedad colombiana, y de alguna manera cuando luché tanto por el proceso de paz, una de las razones por las cuales hicimos pedagogía y nos comprometimos tanto con el proceso es porque confiábamos en que los dineros de la guerra, los dineros que se iban hacia el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Guerra, eran dineros que tenían que ir en realidad para la universidad pública, ¿verdad? Y eran dineros que tenían que irse a educación y cultura. Yo siempre defendí una idea, y es que un país que se gasta millones de millones en dólares, un país que construye fábricas de bombas como las que tenemos en Sogamoso, un país que compra Black Hawks y que compra botas para la soldadesca, es un país que difícilmente va a poder salir del subdesarrollo. La única manera que nosotros tenemos, que es el caso de Corea, es el caso de Singapur, es el caso de la India, etcétera, es invertir en educación y cultura. Y en ese rubro la universidad pública es fundamental. Entonces cada vez que estoy en una universidad, y particularmente en Medellín, nunca había estado en la de Antioquia, me honra mucho, y en un auditorio como el Camilo Torres con mayor razón. La educación implica la lectura, ¿cierto? Y usted ha cautivado a los jóvenes, a muchas personas, pero se le resalta mucho la relación con los jóvenes porque no solamente los involucra en ella, sino que los deja deseosos de seguir leyendo, ¿cierto? ¿Usted escribe para ellos o qué piensa al momento de su escritura en relación con ese público? No, yo escribo, yo no puedo calcular la edad del lector, y hoy en día tengo lectores chiquitos, pequeños, porque tengo una saga juvenil. Tengo lectores de edades adolescentes y años universitarios, pero también tengo lectores grandes, ya adultos, que me vienen siguiendo hace muchos años, y yo lo que creo es que la lectura no ha sido fomentada debidamente. Siempre nos dan unos argumentos que a mí me parecen falaces, ¿no? Que da cultura, que da educación, que da un pensamiento crítico, que siempre tienen una serie de argumentos que a mí no me parecen que sean los correctos para seducir a alguien, ¿no? Son argumentos que pueden usarse a posteriori, pero a mí me parece que lo fundamental es enseñarle a una persona joven un acto mágico, un acto que pertenece en realidad casi que a las transformaciones mágicas de la conciencia, y es decirle: tú puedes ser muchos, tú puedes ser varios, tú puedes ser budista, tú puedes ser musulmán, tú puedes ser judío, tú puedes ser una prostituta metida al fondo de un burdel, tú puedes ser trans, tú puedes ser héroe, tú puedes ser villano, sacerdote, asesino, traidor. Tú puedes ser todo eso. ¿Dónde? ¿Cómo? En la biblioteca. Leer literatura es un acto de mutación y es un acto de alta intensidad de la conciencia. Entonces, ser el coronel Aureliano Buendía, ser Madame Bovary, no es poca cosa. Y la diferencia que hay entre una persona que lee y una persona que no lee es que la persona que no lee queda atrapada en sí misma, queda condenada a ser ella. Y a mí me parece atroz, a mí me parece muy triste vivir una vida y solo preocuparme por el mí mismo o el mí misma, cuando en realidad puedo ser tantos. Entonces yo creo que la literatura está cerca de la brujería, de la hechicería, del chamanismo, y nos deberían enseñar a leer de ese modo y no de otro. Sobre eso le quería preguntar, porque estamos en una sociedad que todo el tiempo nos está exigiendo, tenga muy claro hacia dónde va, quién es, y usted nos dice: lea para que sea un montón de personas. Yo les diría exactamente lo contrario. Yo les diría: piérdanse, extravíense, tomen su tiempo,
Duden del éxito, del triunfo. Esas son palabras sumamente tramposas, mentirosas. No hay nada como el ocio, no hay nada como caminar por una ciudad, extraviarse, perderse, tener tiempo para sí mismo. Esa neurosis contemporánea y al mismo tiempo esos argumentos que nos han esbozado una y otra vez sobre ser líderes es una trampa. Nosotros no necesitamos líderes ni lideresas. Nosotros necesitamos gente que sepa trabajar en equipo, en grupo. Y el secreto para trabajar en grupo es disminuir el ego, bajarlo a su mínima expresión. Entonces no hay nada más aburrido en un grupo que una persona que llega creyendo que es líder o lideresa. Esa persona casi siempre termina produciendo un cortocircuito por su exceso de importancia personal. Entonces yo le diría a la gente, disminuya su ego y su importancia personal y aprenda a ser equipo, que es lo más difícil. En esa invitación a la lectura, Mario, que usted nos hace para perdernos, para ser varios, para tener la posibilidad de vivir diversas experiencias, pues nos dicen mucho, si quiere viajar, tome un libro y acérquese a esas páginas. El escritor, que es el capitán de ese barco, de ese viaje, podríamos decir, ¿qué momentos atraviesa en ese momento de la escritura? Hablando de tempestades, ¿cómo lo atraviesa usted? De hecho, yo no creo que el escritor comande tanto la historia. Yo muchas veces me he visto asaltado por situaciones que no tenía contempladas. El libro tiene, y los personajes sobre todo, tienen su vida propia, ¿no? Niebla, por ejemplo, una novela de Miguel de Unamuno, el personaje en algún momento decide suicidarse y el autor le dice, usted no se puede suicidar acá en esta página, yo a usted lo tenía contemplado para 150 páginas más, y el personaje dice, a mí no me importa lo que usted tenga planeado para mí, yo decido matarme acá, en esta página. Y se mata. Y al final Unamuno no sabe qué hacer. Eso nos ha pasado a muchos. Eso le pasó a García Márquez. Alguna vez García Márquez bajó las escaleras y su esposa Mercedes le preguntó porque lo vio muy conmocionado, lo vio con los ojos llorosos, muy emocionado, muy conmovido, y le dijo, ¿qué pasa? ¿Estás enfermo? Y él dijo, no, se acaba de morir el coronel Aureliano Buendía. Se me murió allá arriba en el estudio. Y a mí me pasó lo mismo con un personaje que se llama Frank Molina. Frank Molina, un detective que cruza varios libros míos, se murió y yo no pude hacer nada. Entonces el mismo autor es arrastrado vertiginosamente también por una nueva realidad que no puede controlar. Hablemos un poco de sus personajes, ¿cierto? Si bien confieso que no me he leído toda su literatura, pero he podido evidenciar que nos presenta unas personas, unos héroes, ¿cierto? En ese desempeño que hacen, que son capaces de muchas cosas, pero también atravesados, digamos, por demonios, por asuntos que nos da mucho miedo en la vida realmente, donde tuviéramos que enfrentarlos, ¿cierto? O en ese límite de estar muy cerca a algunas debilidades que nos atraviesan como humanos, porque poner en esos personajes, por así decirlo, un entramado psicológico tan elaborado. Yo no tengo sensibilidad para ver en el centro de una sociedad la gente exitosa, bella, que triunfa. Yo no tengo sensibilidad estética para entrar ahí, no. Es un mundo soso que a mí no me interesa. En el centro, en la oficialidad, no sucede nada. Vuelve y se repite el establecimiento. Pero sí tengo sensibilidad para lo que va viajando por el borde, lo que está en la periferia, lo que está en extramuros, las historias de ciertos personajes que se salen de la norma y que viajan en una aventura maravillosa por el borde, me llaman mucho la atención, porque creo que ahí es donde se ilumina la condición humana. Entonces, todo aquel o toda aquella que esté por fuera sintiendo que no encaja, que de alguna manera el establecimiento no es o no está diseñado para ella o para él, inmediatamente a mí se me ilumina algo como narrador. Son como unos héroes discos los que usted nos ofrece. Sería como antihéroes, realmente. Bueno, Mario, hablemos un poco en este caso sobre lo que nos reúne para este 2024 en la historia que usted ofrece para este año. ¿Qué quiere compartir con esos seguidores, esas personas que se acercan por primera vez a sus textos o que ya vienen precisamente haciendo una lectura juiciosa de lo que usted les entrega? Bueno, este año yo acabo de publicar una novela que se llama Los Vagabundos de Dios. Yo creo que la pandemia realmente lo más importante no fue
el COVID-19, lo más importante fue lo que vino después, y es que había o hay una pandemia dentro de la pandemia, y es el problema de salud mental. A mí me parece que lo que deja la pandemia realmente es un hueco terrible en nuestra sociedad, y es que nos sentimos abrumados, nos sentimos extraviados, perdidos, sin rumbo. Somos de alguna manera personajes amnésicos, catatónicos, sin proyecto de vida. Una cantidad de jóvenes están sintiendo en este momento depresiones profundas después de la pandemia. Entonces, la pandemia dentro de la pandemia es lo que a mí me interesa, y es los trastornos mentales. Y fue algo que yo experimenté en carne propia. Es decir, yo me siento a lo largo de los primeros meses de la pandemia, siento que estoy entrando en la demencia, en la locura total. Y desde entonces me parece que hemos perdido el principio de realidad. Yo creo que nosotros teníamos una realidad antes de la pandemia, pero ya no hay principio de realidad. Estamos en el delirio, en la locura total, y no hay proyecto. No ha habido una persona que se haya parado en Naciones Unidas a decirnos cuál es el proyecto, hacia dónde nos dirigimos, cuál es la brújula, cuáles son los presupuestos que nos dirigen o nos gobiernan. No tenemos, no hay. Y ahora que usted menciona la pandemia, recuerdo que algunos escenarios se repetía que de esta saldremos siendo mejores personas, y yo poco me creí ese cuento. ¿Usted qué opinaba de eso? No hemos hecho autocrítica, no mejoramos, no salimos siendo mejores personas, volvimos a repetir los mismos errores, y estamos en un momento en el que no hay autocrítica, hay un momento en el que nosotros no hemos sido capaces de revisarnos, hay una especie de narcisismo centrípeto que nos impide hacer como mirarnos en el espejo y hacer un examen de conciencia. Eso no lo hicimos, y destruimos el globo, masacramos el planeta, contaminamos de manera vergonzosa y seguimos masacrando a las demás especies de una manera vulgar. Entonces nosotros somos asesinos, criminales, personas sumamente peligrosas. Es la especie más peligrosa que ha tenido el planeta, somos nosotros. Y eso lo vimos en la pandemia de manera muy clara. Apenas nos quedamos quietos y nos encerramos, vimos salir a los animales. Los animales caminaban y veíamos unas imágenes conmovedoras en donde podían respirar y podían vivir. ¿Por qué? Porque el bicho humano estaba encerrado. Entonces, mi literatura es una literatura de choque, es una literatura dura, brutal, un poco despiadada a veces, porque yo creo que le refleja al lector la peor imagen de sí mismo o de sí misma. Y a mí me parece que eso no es fácil, y por eso mis lectores son, por lo general, gente muy crítica. Mario, usted nos menciona este tema cercano de la pandemia. Yo quisiera también pasar a otros tópicos que tienen que ver con la cotidianidad y la perspectiva como usted los acoge, y quisiera referirme a redes sociales. No lo encontramos allí, ¿cierto? Y quisiera saber qué opina de eso, de estar conectados todo el tiempo. Nos podemos enterar en un segundo lo que ocurre al otro lado del mundo, pero finalmente hay como una incapacidad para actuar, ¿cierto? Esa es la desazón que a mí me genera esta conectividad, pero finalmente yo no puedo hacer nada. ¿Cómo vive usted o cómo percibe, a pesar de las críticas que se han hecho a la conectividad y redes sociales, la posibilidad de ahora estar al tanto de todo, e incluso que nos lleve a dudar de todo? No, a mí no me interesan las redes sociales en absoluto. Yo cerré redes hace mucho tiempo, y es un ejercicio extraordinario y maravilloso. Nunca como en ese momento, cuando uno cierra, se siente tan libre. A mí me parece sumamente peligroso. Están generando todo tipo de trastornos mentales, y además ya los grandes teóricos están empezando a hablar de una reversibilidad del sistema. Entonces nos mintieron de mala manera. Nos dijeron que íbamos a estar conectados, que la soledad había terminado, que ahora podíamos estar en contacto con alguien que estaba en Tokio, o con alguien que estaba en Los Ángeles o en China. Y resulta que eso no es cierto, eso no es verdad. Lo que ha sucedido es que nunca como ahora nos hemos sentido tan solos, nunca nos hemos sentido tan abandonados, nunca nos hemos sentido tan a la deriva. Y esa reversibilidad del sistema está generando unas nuevas soledades, al punto que hay países que tienen ministerios de la soledad. Es decir, ya hay ministerios encargados de ese asunto. ¿Cómo estaremos de mal? Y a mí me parece que para una persona joven es sumamente dañino, sumamente perverso, y está generando también un narcisismo muy peligroso.
¿no? Selfie, selfie, selfie. Yo en el restaurante, yo en la playa, yo acá con mis amigos, yo. Pronombre personal de primera persona del singular. Eso es una patología. Las nuevas generaciones no conocen el tú, el él, el ella, el nosotros. Solo conocen ese pronombre. Y una vida entregada al pronombre personal de la primera persona del singular es una vida muy triste. Yo, mi. Terrible. Yo creo que el gran viaje de la vida es hacia el nosotros, hacia los pronombres plurales. Y ese viaje es el que yo creo que ellos en este momento no pueden vivir. Entonces yo les recomendaría algo. Les recomendaría cierren todas sus redes sociales, acérquense a la biblioteca y pónganse a leer. Y sean otros, en lugar de ser ustedes mismos. Qué aburrimiento ser uno. Todos los días ser uno mismo, qué cosa tan pesada, tan cargante, ¿no? Yo creo que lo que libera es ser otros. Entonces hagan ese ejercicio, cierren redes un mes, pónganse a leer y van a ver el efecto extraordinario y maravilloso. Y dirían, Mario, ¿yo cómo me entero entonces de lo que pasa con mi amigo, con mi tío, empiezan a justificar por allí? No se enteren. Así de sencillo. Sí, no se enteren. Mario, quisiera preguntarle también sobre inteligencia artificial, porque ChatGPT a principio de este año, de cierta manera, nos explotó en la cara los procesos automatizados que ya se venían dando, pero nos mostró cómo quizás en un futuro hay algunos procesos que podrán ser realmente obsoletos y que nosotros no tendremos utilidad en ello. ¿Usted ha usado, ha explorado, se siente amenazado? A mí no me interesa nada que tenga que ver tampoco con inteligencia artificial. Hay un teórico que termina siendo un terrorista que yo les recomiendo mucho, que es Ted Kaczynski. Ted Kaczynski termina convertido en el Unabomber, ¿verdad? Había una muy buena serie de Netflix sobre él. Yo les recomiendo que se acerquen él hizo un manifiesto. Y en ese manifiesto anticipó cómo en algún momento la tecnología iba a terminar esclavizándonos y convirtiéndonos en siervos de la gleba contemporáneos. Yo les recomiendo que se acerquen a ese manifiesto y que lo lean, que está en internet. Eso somos hoy en día, eso somos, pequeños borregos tecnológicos que están al servicio de un poder supremo. Y a mí me parece que lo que hay que hacer es liberarse, y por eso para mí la biblioteca es una herramienta fundamental de resistencia y un elemento fundamental de lucha y de lucha política, ¿no? Porque esto es un problema de rebelarse contra las estructuras de poder, y a mí la biblioteca me parece la herramienta fundamental. Y la realidad, ¿qué papel juega en sus historias, también en la necesidad de los jóvenes abrirse en la biblioteca a ese pensamiento crítico? No hay una realidad. Epistemológicamente, si tú y yo hacemos un ejercicio ahora de intentar definir que este momento es real, que tú me estás entrevistando a mí en una sala de la Universidad de Antioquia de televisión y dame una prueba de que esto es real, esa prueba no existe. Pellizcarnos es absurdo porque uno se pellizca en los sueños y le duele y siente. Entonces, ¿cómo sabemos que este momento es real? No sabemos. Y eso lo que demuestra es que la realidad se subdivide, se multiplica. Hay intersticios, agujeros. La realidad está agujereada. Y como está agujereada, la literatura te muestra esos intersticios y esos agujeros de lo real. Y vivir así me parece mucho más plural, rico y maravilloso que vivir atrapado en una sola. Mario, finalmente, quienes se acercan a su historia se dan cuenta que no es fácil, que no ha sido fácil estar donde usted está, ¿cierto? Como escritor. Aquí tenemos miles de sueños en las cabezas de esos jóvenes, cientos de planes. ¿Qué les puede usted decir a esa juventud que le toca a esta Colombia, que le toca a esta sociedad? Que no están llamados a grandes cosas, que se tranquilicen, que se queden frescos. Porque el sistema lo que va a hacer es magnificarles el ego para esclavizarlos. Entonces lo que les va a decir es, tú estás llamado a grandes cosas, tú eres un genio, tú eres muy importante, tú tal cosa. Mentira, no son nadie, no son nada. Hagan la fila como todo el mundo, saluden, respeten, den el paso, fresquéense. No hay mucha importancia. En la medida en que disminuyan su ego, su vida va a ser cada vez más rica. Y en la medida en que ustedes dejen su importancia personal, la realidad se va a multiplicar de manera vertiginosa. Entonces yo les diría, hagan país, trabajen mucho, esfuércense mucho, sin caer en la trampa del ego. Y verá que la vida
fluye mucho mejor. Mario Mendoza, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias por la invitación, un placer. Y a ustedes hasta un próximo Conversaciones UDA. Mil gracias por estar acá.